quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2. Vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículos del 12 al 16. Gálatas 2 del 11 al 16. Nuestra serie se llama El Evangelio de la Libertad. Este mensaje se llama La verdad del Evangelio. Gálatas 2 del 11 hasta el 16. Gálatas 2 del 11 al 16. Esta es la palabra de Dios. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú eres judío y vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, queremos darte las gracias porque abres nuestros ojos para mirar las maravillas que hay en tu palabra. Y rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad del Evangelio y la podamos creer y seamos transformados por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Un policía de tránsito para a un conductor. El conductor se hace a la orilla, el policía se acerca al conductor y el conductor le dice: oficial, ¿por qué me ha parado? No me he pasado ningún semáforo en rojo, creo que no estoy conduciendo con exceso de velocidad, ¿por qué me ha parado? Y entonces el policía le dice: te vi que le empezaste a tocar el claxon con toda la fuerza a la persona que iba delante de ti, que iba lenta, y después cuando lo pasaste, sacaste tu mano y le hiciste la señal del dedo y le gritaste. Y entonces el conductor dijo: oiga, oficial, pero ¿qué acaso por eso me van a poner una multa? ¿Por ser grosero? Y el oficial dijo: no hay multas por ser groseros. Y entonces, ¿por qué me ha detenido, oficial? Bueno, es porque vi la parte trasera de tu coche y vi que tenía una calcomanía que decía: Jesús te ama, Dios te bendiga. Y dije: de seguro el coche se lo robaron. Nuestras acciones a veces contradicen nuestras creencias. Nuestras acciones a veces contradicen nuestras creencias, y es exactamente lo que está pasando en este pasaje. Es exactamente lo que está pasando en este pasaje. Vemos a Pedro con una inconsistencia. El apóstol Pedro, no cualquier cristiano. El apóstol Pedro con una inconsistencia entre lo que cree y entre lo que está haciendo, de tal manera que el apóstol Pablo lo va a confrontar, y no en lo oscurito, lo va a confrontar públicamente, porque lo que él dice creer
y lo que él está haciendo simplemente no concuerda. Entonces la pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿cuáles son las señales de vivir en sintonía con la verdad del Evangelio? Pedro dice que cree en el Evangelio, pero Pedro está haciendo algo contrario al Evangelio. Por lo tanto, ¿cuáles son las señales de que estamos en sintonía, de que estamos viviendo de acuerdo a lo que decimos creer? Porque lo que está pasando ahí en Antioquía es bastante serio. Recuerden, por favor, que la carta de Pablo a los Gálatas es llamada nuestra carta magna de libertad. Recuerden, por favor, que la semana pasada Pablo dice que hermanos falsos se han introducido para simplemente ver qué es lo que está haciendo Pablo y quitarles la libertad. Y entonces Pablo tiene que ir a Jerusalén, hablar con los líderes. Todos están de acuerdo que no es necesario que los gentiles, los que no son judíos, se circunciden. Completamente todos de acuerdo. Pero ahora vean por favor lo que pasó. Pablo va a Jerusalén, la semana pasada lo vimos. Hablan acerca de qué es necesario para ser cristianos: simplemente depositar nuestra fe en Cristo. No, los gentiles, los que no son judíos, no necesitan hacerse como judíos. Y todo bien. Pero después Pedro va a Antioquía. Y entonces encontramos un problema en la actitud de Pedro. Antes de hablar acerca de cuáles son las señales de vivir de acuerdo al Evangelio, necesitamos primeramente definir cuál es la verdad del Evangelio. Antes de decir cuáles son las señales, necesitamos definir, número uno, cuál es la verdad del Evangelio. Y vean por favor el versículo 11. Pablo empieza a describir una situación y dice: pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, una ciudad gentil, no judía, le eché en cara su comportamiento condenable. Y la frase echar en cara en el original es una frase bastante fuerte. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿qué sucedió para que Pablo confrontara públicamente a Pedro? ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Vean por favor cómo describe Pablo la conducta de Pedro. Versículo 14. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio. Ahorita vamos a decir específicamente cuál fue el pecado de Pedro. Pero lo interesante es que Pablo lo interpreta de esta manera. Pablo dice: no actuaban rectamente como corresponde al Evangelio. Pablo va a hablar de esta conducta y entonces la trae y dice: mira, lo que tú estás haciendo no corresponde con el Evangelio, con la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio trae implicaciones a todas las áreas de nuestra vida. Decimos que creemos en el Evangelio, pero lo negamos con nuestra vida. Y entonces hay una incongruencia. Las implicaciones de la verdad del Evangelio deben afectar cada área de nuestra vida. Deben afectar la manera en la cual pensamos, la manera en la cual hablamos, la manera en la cual sentimos, la manera en la cual nos relacionamos con otros, la manera en la cual criamos a nuestros hijos, la manera en la cual usamos el dinero, la manera en la cual trabajamos, la manera en la cual vamos a votar. Si decimos que creemos en el Evangelio debe permear todas las áreas de nuestra vida. Es falso, completamente falso, que podemos dividir nuestra vida en mi vida secular y mi vida espiritual o religiosa, y las dos no se combinan. Eso es falso, es una mentira. Si tú dices creer en el Evangelio, entonces el Evangelio debe de traer implicaciones a todas las
áreas de tu vida. No hay ni una sola área en tu vida en el cual el evangelio no te diga cómo pensar, cómo sentirte, qué hacer. No hay ni una sola. Dios me alcanzó a la edad de 15 años y para mí todo era nuevo. La iglesia era nueva, los cantos eran nuevos, el grupo de jóvenes era fantástico. Me encantó la iglesia. Y sin embargo, todavía había algunas áreas en mi vida que no estaban conforme al evangelio y no entendía algunas. Una de ellas en la cual Dios me cambió inmediatamente, pero fue un cambio radical, fue en mi forma de hablar. Dios cambió mi forma de hablar de manera inmediata. Antes de 5 palabras decía 10 groserías. Y de una manera, por obra del Espíritu Santo, cambió mi manera de hablar. Mas sin embargo, otras áreas de mi vida no cambiaron. Y una de las áreas en las cuales no cambió era cómo trataba a las mujeres. Y cómo las trataba en el área romántica. Y entonces hubo una situación con una chica en mi iglesia, yo tenía 16 años, en el cual no hice lo correcto. Pero yo no me había dado cuenta. Mi hermano mayor, Héctor, el primer cristiano en mi familia, al ver lo que yo estaba haciendo, él me confrontó. Nunca me había confrontado, nunca me había dicho absolutamente nada. Y sin embargo un día me agarró y me dijo que lo que estaba haciendo estaba mal y que no correspondía a lo que yo decía creer y a cómo debía de ver a mis hermanas en la fe. Así que fui confrontado y pude empezar a entender que el evangelio tenía implicaciones absolutamente en todas las áreas de mi vida. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Pedro. Todavía no hemos llegado a lo que Pedro está haciendo, pero lo primero que quiero dejar en claro es esto. Pablo no le dice, Pedro, hiciste esto, hiciste aquello, hablando acerca de conductas. Pedro le dice, no estás caminando rectamente conforme a la integridad del evangelio. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿qué es la verdad del evangelio? ¿Qué es la verdad del evangelio? Y la verdad del evangelio se llama justificación por fe. Vean por favor versículo 16. Pablo dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras que demanda la ley, porque por estas nadie será justificado. 3 cosas deben de ver aquí. Hay palabras que se repiten 3 veces. Se repite 3 veces justificado, se repite 3 veces fe y se repite 3 veces en la Reina Valera, no aquí, obras de la ley. ¿Sí? Cuando dice por estas es otra vez obras de la ley. 3 veces se repite. ¿Por qué se repite 3 veces justificado, fe y obras de la ley? ¿Y por qué la verdad del evangelio es la justificación por fe? Necesitamos definir qué es la justificación por fe. La justificación es un acto, no es un proceso, es un acto de la libre gracia de Dios mediante la cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justo ante sus ojos, solamente en virtud de la justicia que Cristo nos acredita y que recibimos solamente por fe. Vamos a explicar este texto. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios. A Dios nadie lo obliga a hacerlo. Él lo hace porque Él quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere? Él perdona nuestros pecados cuando venimos en arrepentimiento y creemos fe en lo que Jesucristo hizo a través de su vida, muerte y su resurrección. Cristo pagó por mis pecados en la cruz.
Esa es la verdad más básica del cristianismo. Pero una parte que a veces olvidamos, vean por favor, noten aquí que dice, nos acepta como justos ante sus ojos solamente en virtud de la justicia de Cristo que nos es acreditada. ¿Qué significa eso? Una cosa es que Dios me perdone, y por eso deberíamos estar siempre agradecidos. Pero Dios no tan solo nos perdona. Noten por favor que este texto dice, 2 Corintios 5:21 lo dice también, que Él nos acredita la justicia de Cristo. ¿Qué significa eso? Él nos acredita la buena vida que Cristo vivió. No tan solo nos perdona, sino que nos acepta como justos. Dios me ve en Cristo, escucha esto, como si nunca hubiera pecado y como si siempre lo hubiera obedecido. ¿Puedes creerlo? Está bien que Dios me vea como si nunca hubiera pecado. Gracias, Señor, que estoy bien contigo, y gracias que me has perdonado. Pero el hecho de que Él me vea como si siempre lo he obedecido, esa ya es otra cosa. Miren, piensen de esta manera. Piensa que tienes una deuda con el banco de 100 millones de pesos. No sé quién puede pagar 100 millones de pesos. Posiblemente algunas personas, pero no creo que estén aquí. Tienes una deuda impagable. Tienes una deuda impagable. Y de repente una persona paga tu deuda. Listo, vas al banco, ya no debes absolutamente nada al banco. Listo, ¿no? Pero ¿sabes lo que hace esa persona? Esa persona te deposita 100 millones. Eso es la justificación por fe. La justificación por fe no es tan solo que a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, si yo pongo mi fe, me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Cristo, no es tan solo que Dios me perdone todos mis pecados, sino que también Dios me acredita la vida justa de Cristo, la vida buena de Cristo. Todo lo bueno que hizo Cristo pasa a mi cuenta. Y entonces soy aceptado por Dios. Dios me acepta porque me ve nuevamente como si he cumplido perfectamente toda la ley. Entonces, para tener una buena relación con Dios, para ser aceptado por Dios, es solamente por fe en Cristo. Y nunca, nunca, nunca va a ser a través de las obras. El ser justificado, el ser aceptado por Dios, nunca será a través de las obras de la ley. 3 veces Pablo lo dice en el versículo 16. 3 veces. Nunca, nunca será a través de las obras de la ley, nunca a través de tu comportamiento. No puedes ganarlo, no puedes merecerlo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo 3 veces menciona eso en el versículo 16? ¿Por qué? Porque la manera de entender hasta el día de hoy, pero la manera de entender de los judíos, cómo pueden ellos ser aceptados por Dios, cómo ellos pueden llegar al cielo, era a través de las obras de la ley. A través de las obras de la ley. Romanos capítulo 10, Pablo dice que en lugar de aceptar la justicia de Dios, ellos quieren establecer su propia justicia. En otras palabras, mi propia forma de poder llegar al cielo. Eso estaba súper arraigado en la mente, en el corazón de los judíos. Déjenme leerles un epitafio en una tumba judía del siglo I. Dice: aquí yace Regina, ella resucitará por las buenas obras que hizo y tendrá un hogar en la tierra santa. Su piedad es la que le asegura eso. Su amor por la gente y su observancia por la ley le dan la esperanza de su futuro. Le dan la esperanza de su futuro. Esto es lo que está ahí. Y nuevamente, esto es lo que muchas personas todavía creen. Voy a ser aceptado por Dios por medio de mis obras.
Y Pablo dice, no puede ser así. Ahora, algunos de ustedes a lo mejor estarán pensando, ya lo sé eso, pastor, ya lo sé. Pero ¿sabes qué? Pedro también lo sabía. Pedro también lo sabía. Y sin embargo, a pesar de saberlo, Pedro está cometiendo un error, un pecado muy fuerte que podía haber dividido completamente a la iglesia de Dios. Por eso es que Pablo lo confronta. Lo que está haciendo Pedro, a pesar de que Pedro sabe que la justificación solamente es por fe en Cristo, Pedro está haciendo algo completamente diferente. Y la pregunta es, ¿por qué Pedro lo hizo? Entonces, ¿cuál es la verdad del Evangelio? La verdad del Evangelio es que somos aceptados por Dios. Al poner nuestra fe en Cristo, nuestros pecados son completamente perdonados. Pero no tan solo eso, se nos acredita, se nos imputa la perfecta vida de Jesús. Todo lo bueno que Jesús hizo se nos acredita, y Dios nos ve así, y Dios nos trata así. Esa es la verdad del Evangelio. Ahora, ¿cuáles son las señales de vivir en sintonía con la verdad del Evangelio? Al creer esto, hay muchas implicaciones. Como dije nuevamente, el Evangelio tiene que permear todas las áreas de tu vida. Pero entonces, ¿cuáles son las señales de vivir con la verdad del Evangelio? Y solamente quiero mencionar dos. Y es honestidad y humildad. Honestidad y humildad. Ahora, ¿qué quiero decir por honestidad? ¿Qué quiero decir por honestidad? Vean por favor en el versículo 12 que dice que antes de que llegaran estas personas de Jerusalén, Pedro estaba comiendo con los gentiles. Pedro, un judío, estaba comiendo con los gentiles algo que no era correcto en la cultura judía. Hasta el día de hoy. ¿Has escuchado hablar acerca de la comida kosher? La comida kosher es una comida que tiene que ser preparada correctamente de acuerdo a la ley dietética de los judíos, ¿sí? Y entonces, el que un judío entrara a la casa de un gentil, peor, que comiera la comida de un gentil, eso era mal visto. En el Antiguo Testamento encontramos nuevamente leyes dietéticas, las cuales fueron cumplidas por Jesucristo y ya no son necesarias de cumplir. ¿Sabes qué es lo que tuvo que hacer Dios para cambiar la mentalidad de Pedro? Es lo que leímos en el libro de Hechos. Pedro estaba en la azotea y de repente estaba orando y de repente tuvo esta visión. Y dice que vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Y la voz del cielo le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pero había ahí animales limpios y animales inmundos. Y vean por favor la respuesta de Pedro. Pedro le dice: de ninguna manera. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Dios tuvo que hacer algo radical en la vida de Pedro para que él supiera que nadie es impuro si está en Cristo. Y por lo tanto, él tenía la libertad de poder comer con los gentiles. Porque Dios no va a hacer diferencia entre gentiles y judíos separados de Dios por causa de sus pecados, y la única manera en la cual ellos pueden llegar a Dios es a través de la fe en Cristo. Los judíos nuevamente no son diferentes,
son igual de pecadores que los gentiles. Y Dios le está mostrando esto a Pedro. Ahora, Pedro lo creyó. Si tú sigues leyendo Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 11, Pedro fue llamado a la iglesia en Jerusalén a decirle: oye Pedro, ¿qué hiciste? Hiciste una locura. Nos enteramos que entraste a la casa de Cornelio, un romano, y comiste ahí. Y Pedro les tuvo que contar esta historia. Y lo increíble es que en el capítulo 11 los judíos de Jerusalén se quedan asombrados de que Dios justifique por fe en Cristo a los gentiles. Y sin embargo, continúa un grupo enseñando lo contrario. Entonces, a ver, vean por favor nuevamente qué es lo que estaba pasando con Pedro. Ahora sí, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo era el pastor en la iglesia en Jerusalén, Pedro solía comer con los gentiles. Y Pedro le entraba a los tacos de carnitas. O sea, imagínense esto, ¿ok? Por favor, o sea, el puerco, los judíos no comen puerco, los gentiles sí comen puerco. Entonces me quiero imaginar, por favor, es un ejemplo nada más, ¿ok? Tortillitas, puerquito, salsita. Y Pedro le está entrando diciendo: wow, ¿cómo no pude comer esto desde niño, no? Chicharroncito, wow, ¿no? Y Pedro estaba comiendo y tenía toda la libertad, no estaba pecando. Dios le había dado esa libertad, ¿sí? Vean por favor. Pero cuando aquellos llegaron, este grupo que pasa la historia con el nombre de ¿qué? ¿Lo recuerdan? Judaizantes. Cuando llegaron los judaizantes, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Quiero imaginarme otra vez, imaginación de Marco, ¿sí? Que llegaron los judaizantes y Pedro ya había pedido su orden de tacos de costilla, ¿sí? ¿No? Y de repente está ahí Pedro y llegan los judaizantes y de repente sale de la cocina una hermanita y lleva el plato con los tacos. Hermano Pedro, aquí están sus tacos. Y Pedro, ¿cuáles tacos? ¿Quién pidió tacos? No, así. ¿Se pueden imaginar? ¿Sí? Ahora, a lo mejor te estás preguntando, ¿cuál es el rollo con los tacos o con comer con los gentiles? El punto es este. El punto es que lo que Pedro está haciendo va en contra completamente de la verdad del evangelio. Pedro había creído que solamente por fe en Cristo podemos ser salvos. Pedro había creído que Dios no hace excepción de personas. Los gentiles son salvos por fe en Cristo. No necesitan hacerse judíos, no necesitan circuncidarse. Los gentiles no son ciudadanos de segunda categoría en el reino de Dios. Pero por temor a ser juzgado por la iglesia en Jerusalén, de que los hermanitos llegaran a Jerusalén, oigan, ¿no saben lo que está haciendo Pedro allá en Antioquía? ¿Saben lo que encontramos? Encontramos a Pedro comiendo con los gentiles y comiendo cerdo. ¿Se pueden imaginar? Necesitamos orar por Pedro. Anda muy mal el hermanito, ¿sí? Pero no tan solo eso. Lo que Pedro está haciendo es un acto de racismo, es un acto de orgullo, es un acto en el cual él está diciendo: sí hay una diferencia, claro que hay una diferencia, nosotros los judíos somos mejores que ustedes. Pero lo increíble es que Pedro no creía en eso y sin embargo actuó de esa manera. Y lo increíble es que arrastró a otros. Vean por favor el versículo 13. Entonces los demás judíos en la iglesia se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé, el compañero de misiones de plantación de iglesias de Pablo, se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. 2 veces menciona Pablo la palabra hipocresía. La hipocresía es pretender ser algo que no eres. A los actores en la antigua Grecia se les llamaba hipócritas. ¿Por qué? Porque se ponían una máscara y pretendían ser un personaje de una obra.
Entonces, Pablo está diciendo: Pedro, estás pretendiendo ser alguien que no eres. Y mira, estás arrastrando a alguien más en este error que estás cometiendo. Y el error que estás cometiendo lo estás cometiendo por miedo. En lugar de que la verdad del evangelio te dirija, está siendo dirigida por el miedo al qué dirán. Y estás haciendo que la iglesia se divida. Y estás haciendo que los gentiles empiecen a pensar que sí, es necesario hacerse judío. Sí está bien Cristo, pero vamos a ponerle circuncisión, leyes dietéticas, fiestas, etcétera. Pedro, no sabes lo que estás haciendo. Aquí está en riesgo la integridad del evangelio. Estás pretendiendo ser alguien que no eres. Dios nos dio la bendición de tener un hijo, solamente uno. Mi hijo ya es un adulto, va a cumplir casi 30 años. Mi hijo fue criado en la fe, lo amamos con todo nuestro corazón. Dios nos permitió nuevamente educarle, darle una carrera. Y cuando lo dejamos en Estados Unidos para que terminara su carrera de gastronomía, mucho miedo en dejarlo solo. Y después de que regresó, al año que regresó de vacaciones, una de las cosas que él me dijo fue: papá, tuve una experiencia muy rara, porque cuando tú te fuiste, de repente yo me quedaba solo en el departamento sin saber qué hacer. Y de repente me dije: ya no está papá, ya no está mamá, soy libre de hacer lo que yo quiera. Dejó de asistir a la iglesia. Y después de que lo visitamos nuevamente, empezamos a ver que no estaba caminando en el evangelio. Y esto trajo, por un lado, mucha tristeza en mi corazón, y por el otro trajo mucho coraje en mi corazón. Y cuando regresamos y tuve una reunión con los ancianos de la iglesia, y ellos me preguntaron: oye, ¿cómo está tu hijo? Lo que yo dije es: todo está bien, cuando no estaba bien. ¿Por qué dije que todo estaba bien cuando no estaba bien? Porque no quería que los ancianos de la iglesia me vieran a mí como el pastor cuyo hijo no está caminando con el Señor. Quería mantener mi imagen de que todo estaba bien. Mi hijo está bien, está caminando con el Señor, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Dije una mentira. Y fui movido por miedo. ¿Por qué? Porque no quería que me vieran, que la imagen que tienen de mí se cayera. Y quiero nuevamente seguir teniendo esta imagen de que soy pastor y que todas las cosas están bien. Lo hice por miedo. Lo hice por miedo. En lugar de decir: mi hijo no está caminando con Dios, por favor, oren por mí. Oren por mi hijo. Después de un tiempo fue el que les compartí. Pero fue después de un tiempo. ¿Por qué no quería compartirlo? ¿Por qué no quería ser honesto? Porque tenía miedo de perder mi imagen delante de ellos. Cuando creemos la verdad del evangelio, nos lleva a una honestidad en el sentido de que puedo ser libre de compartir mis pecados y mis fallas con otros, porque estoy seguro de la aceptación de Dios por mí. Y no me tiene que importar si las otras personas, al yo compartirle mis fallas y mis pecados, no sabíamos eso de ti, pastor. ¿Qué clase de pastor eres? O qué sé yo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, una de las implicaciones de haber depositado mi fe en Jesucristo es que soy aceptado por Dios. Y esa aceptación por Dios nadie la puede cambiar, no la puedo perder. Estoy completamente seguro en eso. Entonces tengo la libertad de ir y compartir con otros mis fallas,
mis pecados. Puedo ser verdaderamente honesto. La razón por la cual no somos honestos es precisamente porque nos morimos de miedo. Es muy interesante cuando en un estudio bíblico hacen una pregunta muy personal. Las personas que tienen ahí el bosquejo, cada vez que entregamos el bosquejo, en la parte de atrás hay preguntas para aplicar lo que estamos predicando, ¿no? Y entonces la primera pregunta en este bosquejo dice: ¿eres capaz de identificar algunas de las inconsistencias entre lo que crees acerca de Cristo y cómo vives? Esa es la primera pregunta. Tiempo de testimonios. Pasen por favor al frente y compartan con toda la iglesia tus inconsistencias. ¿Cómo a veces crees una cosa y vives otra cosa? ¿Quién pasaría? ¿Quién dice, con ganas? No. De repente lo único que escuchamos son los grillos, ¿no? Nadie. Y de repente por ahí un valiente se atreve a compartir algo, pero muy vago, muy light, ¿sí? No dice muchas cosas. Todos somos humanos, sí, todos fallamos. Y de repente otro dice, sí, amén, hermano, sí, todos fallamos. Y otro, no estamos viviendo conforme a la verdad del evangelio, que nos da esa seguridad de que somos aceptados por Dios y por lo tanto podemos compartir con otros nuestros pecados y nuestras fallas, sabiendo que Dios no nos va a rechazar. Y espero que la persona que está enfrente de mí no me rechace porque conoce también el evangelio. Lo que Pablo le está diciendo a Pedro es: Pedro, no necesitas la afirmación y la aceptación de estas personas. Cuando ya tienes la aceptación de Dios, eres libre para comer todo el puerco que quieras, todos los camarones que quieras, todo, eres libre, Pedro. Dios te ha dado esa libertad. Somos libres en Cristo. No permitas que nuevamente te esclavicen a los cristianos no hacen, los cristianos no hacen, los cristianos no hacen, y pensar que esa es la vida cristiana. La verdad del evangelio nos permite ser honestos. En segundo lugar, la verdad del evangelio nos permite ser humildes. ¿A qué me refiero con esto? Pablo le dice: si tú eres judío y vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Y después le dice lo siguiente: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. ¿Qué significa eso? Ese es el eslogan que traían, ¿sí? Nosotros somos judíos, no somos como esos, ¿no? Y eso es lo que, nuevamente, ese es el peligro que ellos están haciendo. Ellos están tratando de ser aceptados por sus buenas obras, no tan solo con Dios, sino también con otros y también consigo mismos. Cuando la justificación viene de tus obras y no de Cristo, conduce a la autojusticia que lleva al orgullo y a la exclusión. ¿Qué quiero decir con autojusticia? Soy mejor que tú por esto. Soy mejor que tú porque yo sí hago esto. Tú te estás autojustificando. Tú estás diciendo: por esto y por esto y por esto yo tengo valor. Déjenme hacerles una pregunta. ¿En qué confías? ¿Con qué cuentas para darte credibilidad personal, valor personal y ser aceptado por otros? ¿Con qué cuentas? ¿Con qué cuentas? ¿Con qué confías para darte credibilidad personal? Miren, yo soy una buena persona por esto. Yo sí valgo por esto. Ustedes me deben de aceptar por esto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú utilizas todo esto para aceptarte a ti mismo también. Déjenme darles algunos ejemplos de justicias falsas, las cuales las creemos, las tomamos y venimos al mundo y nos presentamos delante del mundo diciendo: miren quién soy yo.
lo cual nos conduce al orgullo y nos conduce a excluir a otros. Déjenme mencionarles rápidamente algunas. Justicia laboral. Soy muy trabajador, así que Dios me recompensará. No soy un flojonazo. Yo sí le echo ganas al trabajo, ¿sí? Justicia familiar. Porque yo hago bien las cosas como padre, soy más piadoso que esos padres que dejan que los niños anden por todos lados, se hagan sus rabietas, le dan la tablet. Yo no. Yo educo bien a mis hijos, soy más piadoso. Justicia teológica. Tengo buena teología. Dios me prefiere sobre aquellos que tienen mala teología. Esos pentecostales, ¿no? Yo, presbiteriano, yo sí sé la teología, ¿no? Justicia intelectual. Leo más, soy bien articulado para comunicarme y más culto que otros, lo cual obviamente me hace ser superior. Justicia de planeación. Soy autodisciplinado, riguroso en mi manejo del tiempo, lo que me hace más maduro que otros. Justicia de flexibilidad. En un mundo que está tan ocupado, yo soy flexible, relajado, siempre hago espacio en mi agenda para otros. ¡Qué vergüenza para los que no lo hacen! Justicia de misericordia. Me preocupo por los pobres, di a corazón valiente. No hago favoritismos. Otros deberían de imitarme. Justicia legalista. No tomo, no fumo, no ando con chicas no cristianas o chicos no cristianos. Hay muchos cristianos que no se preocupan por la santidad en estos días. Justicia financiera. Yo manejo el dinero sabiamente y me mantengo fuera de deudas. No soy como esos cristianos materialistas que no pueden controlar sus gastos. Justicia legalista. No sé, ya la mencioné. Justicia de género. Soy mujer, soy feminista, no pertenezco al patriarcado opresor. ¿Soy mejor? O al revés, soy un hombre, no soy mujer, soy mejor. O otra justicia de género. Soy heterosexual, no soy homosexual, ¿no? Todas estas justicias, lo único que te llevan es otra vez a sentirse orgulloso, a sentirte mejor y a excluir a otros. Esta no es la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque si fui salvo solamente por la gracia de Dios, no soy mejor a nadie. No soy mejor a nadie. Dios me salvó por gracia. No soy mejor a nadie. Y eso me lleva nuevamente a tener una actitud de humildad en mi acercamiento con otros. Quiero llevarte con el que me salvó por gracia. No sabes, o sea, yo soy un pecador salvado por gracia. Yo no soy mejor que tú. Y esto nos lleva nuevamente a poder hablar con otros en humildad, escucharles, no estar de acuerdo, pero escucharles, amarles, servirles. ¿Por qué? Porque soy salvado por gracia y solamente por eso. La verdad del Evangelio te lleva a una honestidad radical en el cual puedes compartir tus fracasos y tus pecados porque estás seguro en la aceptación de Dios, y te lleva a una humildad práctica en la cual puedes servir y amar a las personas que son diferentes que tú, porque tú has sido salvado por gracia. Déjenme terminar con un ejemplo de un pastor. Posiblemente conozcas al pastor Max Lucado. Él es un pastor en Texas, en San Antonio, Texas, escritor y de los buenos. Y él mencionaba lo siguiente acerca de su historia. Él creció en una familia con antecedentes de alcoholismo. Y durante su época de la high school, él entró al alcohol como no tienen una idea. Hasta que conoció a Cristo. Y él dejó completamente el alcoholismo.
Pero dice que después de un tiempo, él no sabe bien cómo, ya estando como ministro de tiempo completo, pastor de una iglesia, siendo un pastor conocido en los Estados Unidos, dice que empezó a sentir nuevamente deseos por tomar cerveza, vino. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo que hizo es que, bueno, como dicen, una no es ¿qué? Una no es ninguna. Y entonces empezó a tomar una vez, pero después 2 veces, 3 veces, pero obviamente no lo hacía en su casa, porque iba a ser de mal testimonio para su esposa y para sus hijos. Y lo que él hacía es, iba a una tienda de conveniencia, un Oxxo, Super 7, 7-Eleven, compraba una cerveza, qué sé yo, en una bolsa, y entonces en el estacionamiento ahí se echaba no sé cuántas, ¿no? Nadie lo sabía. Hasta que yendo a ser el conferencista de un retiro de hombres, la convicción de pecado fue muy grande en su corazón. No puedo seguir viviendo así. Estoy viviendo como un hipócrita. Me estoy comportando como alguien que no me gusta. Este no soy yo. Y entonces él se acercó a los ancianos de su iglesia y confesó su pecado. Los ancianos de su iglesia lo perdonaron. Pero después él dijo, yo tengo que confesar esto en la iglesia. Y en un culto público, al terminar, él dijo, he pecado contra Dios, he estado viviendo una vida de hipocresía, no estoy caminando de acuerdo al evangelio, tengo problemas con el alcohol y quiero pedir el perdón de la iglesia. Y la iglesia lo perdonó. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Después de que él recibió el perdón de la iglesia, es que una persona se paró y dijo, y yo tengo problemas con esto. Y otra persona se paró y dijo, y yo tengo problemas con esto. Y otra persona se paró y yo tengo problemas con esto. Y entonces ese culto fue poderoso, porque hubo un contexto de gracia, de amor, en el cual las personas se sintieron seguras de poder compartir sus luchas, porque sabían que no iban a ser juzgadas, sino perdonadas y ayudadas, porque habían puesto su fe en Jesucristo, habían sido justificadas por la fe solo en Cristo y habían sido aceptados por Dios, y eso era completamente seguro. El evangelio produce una profunda humildad, porque eres aceptado por Dios, declarado justo, no por lo que puedas hacer o lograr, sino solo por la gracia, solo por la fe, solo por Cristo. Y por lo tanto, una comunidad que camina en la verdad del evangelio es una comunidad honesta y humilde, porque saben que poseen una justicia que no fue ganada y que no puede ser quitada. Lo más horrible que te puede pasar es pensar, creer en esta grande verdad, acercarte a una comunidad o a alguien y compartir tu pecado, tus fallas, tus errores, y que estas personas te empiecen a señalar, o que estas personas se empiecen a huir de ti, a excluirte. Esa no es una comunidad de gracia, esa no es una comunidad que está caminando conforme a la verdad del evangelio. Necesitamos en primer lugar creer en esa verdad para poder vivir de acuerdo a esa verdad. Y ese vivir no es perfecto. Estamos en un proceso de santificación, y en este proceso nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros, sabiendo que estamos seguros en Dios por causa de lo que Jesucristo hizo por nosotros. No de mis fallas, no de mis errores, no de mis pecados. Lo que Jesucristo hizo por mí me hace estar seguro delante de Dios. Soy aceptado por Dios. Si otros me aceptan, qué bueno. Si no me aceptan,
soy aceptado por Dios y soy llamado entonces a vivir una vida de humildad y de honestidad. Oremos. Padre que estás en los cielos, muchas veces hemos vivido no en honestidad, no en humildad. Nos hemos acercado a otros con un orgullo tonto, un orgullo peligroso, al pensar que somos mejores. Y muchas veces hemos respondido a la pregunta ¿cómo estás?, diciendo que todo está bien cuando realmente no está bien. Padre, gracias que en Cristo somos libres a través de la justificación por fe. Y entonces podemos ser honestos. Entonces nos podemos acercar a otros, Señor, que son igual que nosotros, pecadores salvados por gracia, y otros que todavía no han sido salvados, y nosotros los podemos llevar a ti, el Salvador. Señor, transforma nuestras vidas a través de entender y abrazar todas las implicaciones del Evangelio para nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos esto.